Muy bien. Ok, entonces vamos a continuar con la explicación de lo que es el capital. Y entonces, bueno, vamos a ver la explicación o la definición del capital según las normas internacionales. Y el capital es el valor residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Es decir, aquí estamos viendo que están aplicando ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? La ecuación, ¿no? La ecuación nos va a dar activo igual a pasivo más capital. Pues si nosotros despejamos, ¿no? Al capital, pues entonces nos va a quedar activo menos pasivo igual a capital. Entonces aquí se está aplicando esta formulita y se está utilizando en la definición. Entonces, ¿qué tenemos en el balance general? Pues tenemos, primero que nada, un encabezado. Si vemos un balance general, ¿qué vamos a encontrar? Primero el encabezado donde aparece el nombre de la empresa, ¿no? La denominación, eh, que sería su razón social, ¿no? Y la fecha en la cual se refiere la información. Es decir, como estamos diciendo que este estado financiero nos va a mostrar eh, cuál es la posición financiera de la empresa en un momento determinado, pues es indispensable, no puede faltar la fecha en la cual indica, ¿no? La información que se obtiene, cuál es el momento en el cual, vamos a decir, se tomó la foto de la organización en términos financieros. ¿Ok? Entonces, esta fecha no puede faltar. Luego, el cuerpo del estado financiero, pues aquí vendría la estructura que ya hemos hablado, que es activo, cómo se registra el activo, el pasivo y el capital. Entonces tenemos que el activo, primero va el activo circulante, luego va el activo fijo, al final viene el total del activo y que es la suma del activo circulante más el activo fijo. Y probablemente haya, si es que existe, algún otro tipo de activo, ¿no? Se suman estos totales, estos subtotales y nos da el total del activo. Luego vendría del lado derecho el pasivo, otra vez, el pasivo de corto plazo, luego el pasivo de largo plazo, sus subtotales y nos daría el total del pasivo. Luego vendría el capital con sus cuentas y su total. Entonces, el total de pasivo más capital, pues sería sumar el subtotal del pasivo y el subtotal del capital. Y entonces ya nos daría el total de pasivo más capital. Acuérdense, tiene que coincidir, tiene que ser igual al total del activo. ¿Ok? Y luego viene algo que es muy importante que se llama el pie o también son notas a pie del, del balance. Y entonces aquí vienen notas que hacen referencia al estado financiero, pero hacen referencia a ciertos rubros o a ciertos conceptos y sus montos para, por ejemplo, aclarar o identificar, por ejemplo, qué compone ese monto, ¿no? Puede ser, hay operaciones que se realizan fuera de balance. Cuando estamos hablando de fuera de balance, estas operaciones no se reportan y la ley no lo permite, que no se reporten, pero sí la ley sí nos indica que deben de reportarse en las notas. Y entonces habrá
hay ciertos préstamos, por decir algo, ciertas obligaciones que se pueden sacar fuera de balance, pero se tienen que indicar, ¿no? En estas notas. ¿Ok? Es algo bien importante porque estas notas, aunque estas operaciones, aunque son legales, pues pueden en un momento dado distorsionar, como están fuera del balance, ¿no? Estas notas, si las incluyéramos, ¿no? Estos rubros en el balance, pues entonces los resultados podrían ser otros. Entonces, cuando se analiza financieramente una organización, también tenemos que revisar estas notas y el impacto que tienen en la organización. Bueno, luego tenemos el estado de resultados o el estado de actividades. El estado de resultados, este nombre se utiliza cuando estamos hablando de entidades lucrativas. Y cuando estamos hablando de entidades no lucrativas o entidades sin fines de lucro, estamos hablando que su reporte se llama estado de actividades. ¿Ok? La estructura es la misma. De los reportes de uno y de otro lado son los mismos, ¿no? Pequeñas variantes, pero en general son lo mismo. Y entonces, vamos a ver cómo es que, cuál es la definición de uno y de otro. Entonces, el estado de resultados integral es el estado financiero básico para entidades lucrativas que muestra información relativa al resultado de sus operaciones en un periodo contable, por lo que incluye los ingresos, gastos, costos y otros resultados integrales, así como el resultado integral y la utilidad o pérdida, según sea el caso, neta, resultante del periodo contable. Entonces, este es el caso de entidades lucrativas. Ahora, para el caso de entidades no lucrativas o sin fines de lucro, se le llama estado de actividades, como ya dije. Entonces, el estado de actividades es emitido por las entidades con propósitos no lucrativos y está integrado por los siguientes elementos, como en el otro caso: ingresos, costos, gastos y cambio neto en el patrimonio contable. ¿Ok? De tal manera que eh, eh, tenemos estos dos reportes, ¿no? Dependiendo de qué tipo de organización nos estemos refiriendo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Aquí hay algunas definiciones. Vamos a ver la utilidad o pérdida neta, ¿no? Vamos a ver qué es según la organización internacional, esta organización internacional. Entonces, la utilidad neta es el valor residual de los ingresos de una entidad lucrativa después de haber disminuido sus costos y gastos relativos reconocidos en el estado de resultados, siempre que estos sean menores a dichos ingresos durante un periodo contable. Cuando los costos y gastos son superiores a los ingresos, la resultante es una pérdida neta. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué es un ingreso? Según esta organización, es el incremento de los activos
o el decremento de pasivos de una entidad durante un periodo contable con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable y consecuentemente en el capital ganado o patrimonio contable respectivamente. ¿No? Final de cuentas se refiere a las utilidades generadas en, ¿cómo se llama? Generadas en el periodo, ¿no? Bueno, bueno, y luego está costo y gasto, son decrementos de los activos o incrementos de los pasivos de una entidad durante un periodo contable con la intención de generar ingresos y con un impacto desfavorable en la utilidad o pérdida o en el cambio neto en el patrimonio contable y con resultado en su capital ganado o patrimonio contable respectivamente. Entonces, pues los costos o gastos son todo aquello que ha utilizado la organización pues, para llevar a cabo su actividad, ¿correcto? Entonces vamos a ver, el estado de resultados tiene pues toda una estructura. Esta estructura la vamos a ir viendo. Primero, pues están las ventas, ¿no? Las ventas es el valor total de las mercancías entregadas a los clientes, vendidas al contado o a crédito, puede ser cualquiera de las dos modalidades. Luego puedo tener devoluciones sobre venta. Y pues son el valor de las mercancías que los clientes devuelven porque no les satisface la calidad, el precio, estilo, color, talla, etcétera, ¿no? Cualquier otra cosa porque el cliente pues no esté satisfecho y entonces lo devuelve. Y tenemos que hacer esa deducción de las ventas, ¿no? Luego, pues también podemos vender el descuento sobre ventas, pues se da normalmente. ¿Qué son estos? Pues son el valor de las bonificaciones o rebajas que sobre el precio de venta de las mercancías se concede a los clientes. ¿Cuándo se conceden? Pues cuando el valor de las operaciones sea considerable, ¿no? Pues las ventas por volumen, pues se le otorga a ese cliente un beneficio mayor, ¿no? O también porque sea un cliente frecuente, ¿no? Cuando sea un cliente frecuente, pues también se le otorgan ciertos beneficios, etcétera, ¿no? La finalidad de esto, pues, es de conceder descuentos o rebajas sobre ventas para la entidad que los otorga. Es la de atraer nuevos clientes o de conservar a los ya existentes. Por supuesto, tal estrategia redunda en beneficios para ambas partes. O, por ejemplo, si es una ¿cómo se llama? Si es mercancía defectuosa o dañada, bueno, para hacer que el cliente se la quede y la venda, ¿no? Pues entonces le otorgamos un descuento que le sea atractivo y que nos ayude pues a que no sea merma, ¿no? Sino que, pues aunque se venda a un menor precio, pero que no se nos quede en el inventario, ¿no? Es otra de las razones. Luego vendrían las compras. Las compras pues, son el valor de las mercancías adquiridas, ya sea al contado o a crédito. Entonces, por ejemplo, yo ponía el ejemplo de decir, yo soy una comercializadora que compra celulares. Bueno, las compras pues, son a lo que me costó, ¿no?
los celulares para yo después revenderlos, ¿no? Entonces ya puede ser a crédito dependiendo del volumen o ya puede ser de contado que tenga yo que pagarlo, ¿no? Pero eso representan las compras. Luego los gastos de compra, pues son todos los gastos que se efectúan para que las mercancías adquiridas, por ejemplo los celulares, lleguen al destino. Los principales son derechos aduanales, si es que lo estoy importando, los fletes y acarreos, ¿no? Pues de donde me los dejaron, en el punto de desembarque, ¿no? O si es en recinto fiscal, o si ya está del lado nacional, etcétera, ¿no? Los fletes, acarreos, seguros, cargas y descargas, ¿no? Todo lo que son las maniobras, etcétera, dependiendo de cómo yo haya acordado la compra con el, ¿cómo se llama? Con el proveedor. Luego viene, por ejemplo, las devoluciones sobre compras, son el valor de las mercancías devueltas a los proveedores porque no nos satisface la calidad del precio, estilo, color, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, pues puedo notar que los celulares tienen algunas fallas y digo, ¿sabes qué? Este número de celulares pues no cumple con lo acordado y te lo regreso y me tienes que devolver mi dinero, ¿no? En los términos en los cuales hayamos acordado. Descuentos sobre compras, bueno, pues son el valor de las bonificaciones o rebajas que sobre el precio de compra o factura le conceden a la entidad los proveedores. Lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, si puedo tener algunas condiciones, es decir, si yo le compro por decir algo, más de 100 celulares de un solo modelo a un proveedor, bueno, pues me otorga un descuento adicional, ¿no? O si en el mes acumulo compras por un cierto volumen, pues me otorga un descuento adicional. No sé, muchos tipos de bonificaciones que se puedan dar. A eso se le llama descuento sobre compras. Luego viene el inventario inicial. Bueno, cuando yo estoy iniciando un periodo, pues yo tengo pues, un inventario inicial, o sea, cuando no estoy empezando de cero, ¿no? Tengo un inventario inicial y ese se contabiliza al inicio del periodo. Y luego vendrá, ¿no? El inventario final, que es tomando en cuenta este inventario inicial, las compras que yo pudiera haber realizado durante ese periodo, ¿no? Y al final, ¿cuál es la cantidad con la que me quedé después de considerar tanto el inventario final como las posibles compras o adquisiciones que yo haya realizado? ¿Ok? Luego viene los gastos de venta. ¿Qué son los gastos de venta? Pues me puedo encontrar cuentas como sueldos de los jefes de departamento de ventas, sueldos de los empleados de almacén, sueldos de los empleados que atienden al público en ventas a mostrador, sueldos de choferes para que entregan los equipos, perdón, los productos, comisiones de agentes y dependientes, prestaciones al personal como el IMSS, el Infonavit, etcétera, seguro de retiro, obtención de crédito, etcétera, publicidad y propaganda, consumo de etiquetas, envolturas y empaques, fletes y acarreos de las mercancías, depreciación y gastos de mantenimiento del equipo de reparto, etcétera. La parte proporcional que corresponde al departamento de ventas por lo que es alquiler, pago de luz, agua, servicio telefónico, etcétera. Gastos de administración, ¿no? Los gastos de administración, pues están, por ejemplo, cuentas como los sueldos del subgerente, gerente, contador, personal de oficina, sus prestaciones como el IMSS, Infonavit, seguro de retiro, los riesgos de trabajo, etcétera, asistencia médica, todo eso. Gastos de papelería y útiles de oficina, rentas y gastos de mantenimiento del edificio, depreciación y gastos de mantenimiento del mobiliario, equipo, oficina, cómputo,
Parte proporcional, ¿no? También de las oficinas, de renta del local, pago de luz, agua, servicio telefónico, etcétera. Vigilancia, limpieza, todo eso también. Gastos de productos financieros, pues son pues intereses que se pagan, ¿no? Por ejemplo, por los créditos obtenidos, descuentos por pago anticipado de documentos que la entidad concede o le conceden, ¿no? Porque acuérdense que son gastos o productos financieros. Cuando es un gasto, es algo que yo tengo que pagar. Pero cuando es un producto financiero, es algo que yo obtuve. Por ejemplo, intereses, porque yo tengo invertido algunos recursos financieros. Entonces, yo estoy obteniendo un producto de esos recursos financieros. Esa es la diferencia. Luego, intereses moratorios sobre cuentas vencidas que la entidad paga, ya sea que tengo que pagarle a mis proveedores porque no he cumplido con los plazos, ¿no? de pago, o me pagan porque mis clientes no han cumplido con el plazo de pago. Y entonces, pues ahí vienen intereses moratorios, en fin, descuentos por pago anticipado, tanto que me conceden mis proveedores como los que yo concedo a mis clientes. Intereses que la entidad paga sobre préstamos bancarios, hipotecarios, etcétera, ¿no? Y pues tengo otros gastos. Y otros gastos pues pueden ser la pérdida o utilidad en ventas de los recursos del activo fijo, pérdida, utilidad en compraventa de acciones y valores, ¿no? Si yo tengo invertido, por decir algo, ciertos recursos en acciones de otras empresas, pues los precios de las acciones fluctúan y entonces pues yo puedo reportar, ¿no? Esas tengo que reportar en el momento en que reporto si obtuve una pérdida o tuve una ganancia, ¿no? De acuerdo a esas fluctuaciones. Los dividendos de acciones que posea la empresa, pues yo tengo que pagar dividendos, ¿no? Si así tengo una política de pago de dividendos, comisiones cobradas, ¿no? También rentas cobradas, etcétera. Bueno, entonces vamos a compartir aquí y pues yo aquí tengo mi estructura, entonces el estado de resultados, pues están las ventas o los ingresos, ¿no? Al total de las ventas le resto inmediatamente le resto el costo de ventas, eso me da la utilidad bruta. A la utilidad bruta le resto los gastos operacionales. ¿Cuáles son los gastos operacionales? Los gastos de venta, los gastos administrativos y otros gastos, ¿no? Seguridad, limpieza, todo eso. Tengo la utilidad de operación, bueno, también los gastos de transporte, todos esos, ¿eh? Y eso me da la utilidad de operación. Luego le voy a restar los gastos financieros. Aquí los gastos financieros, pues acuérdense que tengo gastos o productos financieros. Cuando es gasto es que se lo tengo que restar. Cuando es producto financiero, porque yo obtuve una ganancia de algún instrumento financiero que yo tengo inversión, pues entonces se lo voy a sumar. Y entonces aquí en esas operaciones obtengo utilidad antes de impuestos. Luego le resto los impuestos generados que tengo que pagarle a las autoridades de acuerdo a mi tasa, de acuerdo a las tablas, ¿no? Que me corresponden de pago. Y luego viene la utilidad neta. La utilidad neta, aquí ya nada más falta restarle el pago de dividendos. O sea, la forma en que le tengo que pagar a los socios y dueños de la empresa, accionistas, etc.
Y entonces ahora sí me va a dar la utilidad o pérdida del ejercicio. Esta es la estructura del estado financiero, estado de resultados. Ok. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir. ¿Y qué es, qué es lo que nos vamos a encontrar en el estado de resultados? Pues primero el encabezado. ¿Y el encabezado qué contiene? Pues el nombre o razón social de la entidad. Eh, Tiene que decir, ¿no? Tiene que identificarse qué es el estado de resultados y nos va a indicar el periodo a que se refiere dicho estado. Entonces estamos hablando del día fulano de tal al día sutano de tal. Entonces, ese es el periodo que está reportándose en este estado financiero. Luego viene el cuerpo del estado financiero, que es la estructura que ya acabamos de ver, que es desde las ventas hasta obtener la utilidad o pérdida del ejercicio o del periodo. Luego está el alcance o pie, y aquí se integran por el espacio para las firmas, ¿no? De quién lo elaboró y quién lo revisó, el estado financiero. Pero adicionalmente eso, también vienen ciertas notas. Ahí vienen las notas que también son notas que aclaran ciertos montos o ciertos conceptos del estado financiero. Muy bien, entonces aquí en los materiales de la unidad ustedes van a encontrar videíto que es muy recomendable que ustedes vean porque pues está muy bien hecho, está muy fácil de entender, es corto y les va a dar una explicación muy buena de qué significa esto. Esto sirve para reforzar todas estas explicaciones que hemos estado revisando. Muy bien, entonces, pues solamente basta decir que, eh, como se habrán dado cuenta, los estados financieros son de una importancia altísima, ¿no? Su relevancia es fundamental cuando estamos llevando a cabo la evaluación del desempeño de una organización y para identificar en qué situación se encuentra, ¿no? Y qué pudiera ocurrir con ella con respecto a su desempeño y evolución en un futuro. Entonces, pues obviamente, como ya se ha dicho múltiples veces, pues estamos hablando de que en ellos se apoya toda la toma de decisiones de los distintos usuarios que utilizan la información financiera de una organización. Bueno, les recuerdo, por favor, que si tienen dudas, si tienen preguntas, me pueden consultar a través de los foros de dudas, a través del mail o a través de la plataforma de chat, perdón, a través del chat de la plataforma, y yo estaré contestándoles lo más rápido posible. Bueno, con esto terminamos el video 3. Cuídense mucho. Hasta luego. Mm.